por los padres cuando es menor de edad, o en personas que están bajo custodia pues, del Estado, siempre se debe buscar un consentimiento, porque eso sería como una contraindicación relativa, donde se necesita autorización de bienestar familiar o de policía judicial, pero eso es otro tema que se los va a hablar la doctora encargada de ese tema. De conformidad a la ley 1805 del 2016, donde se modifica el artículo 2 de la ley 73 del 88, se presume que se es donante cuando una persona durante su vida se ha abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos después de su fallecimiento. Esto hace necesario replantear el proceso de entrevista familiar en el contexto colombiano. Era lo que yo les decía anteriormente. ¿Qué están haciendo las IPS trasplantadoras y las generadoras? Como está funcionando el modelo actualmente, se sigue abordando la familia, se sigue haciendo una entrevista familiar. ¿Por qué? No se está haciendo una presunción legal como lo dice la norma, porque yo diría, yo le hago un diagnóstico de muerte encefálica a una persona y a partir de ese momento pues yo ya lo considero donante y yo necesitaría, o la red de trasplantes necesitaría el corazón, el hígado, el riñón y todos los tejidos, y por la norma, si esa persona no se opuso en vida y es mayor de edad, se podrían tomar esos órganos y esos tejidos. Actualmente eso no se hace. Se hace todo el proceso de la gestión operativa de la donación, se hace el acompañamiento con la familia, y si la familia está de acuerdo con la donación, se hace el proceso, y si no está de acuerdo, no se hace el proceso. ¿Eso a qué se debe? Eso genera unas malinterpretaciones grandes con respecto a la donación, y si ustedes, por ejemplo, trabajan en una IPS generadora y llega un coordinador de trasplantes y les dice, bueno, ya vamos a tomar este donante, simplemente se le informa a la familia que va para cirugía, y si la familia no está de acuerdo, pues se generaría un conflicto entre la familia y la clínica, generaría mala prensa, y finalmente esto afectaría a toda la red de donación y trasplantes, porque esta norma, esta ley, a pesar de que es del año 2016, no se ha hecho una sensibilización como la misma ley lo dice, que se debe hacer una sensibilización a toda la población, hacer publicidad por medios, para que la población entienda de que todos somos donantes y que se pueden oponer a eso. Pero a la fecha, desafortunadamente, no se han hecho esas campañas. Una de las cosas más importantes, o a la que nos afrontamos a nosotros cuando se pierde un ser querido, o cuando vemos que una persona está grave y en un momento determinado va a llegar a la muerte, es cómo esa familia va a elaborar el duelo de ese ser querido que están perdiendo o que ha fallecido. Entonces el duelo es un conjunto de reacciones físico-fisiológicas de origen biológico que se desencadena generalmente por la pérdida de un ser querido. Esta situación la afrontamos ustedes, no tanto yo. Yo lo hago solamente cuando son pacientes fallecidos en muerte encefálica, pero a ustedes les toca frecuentemente con pacientes oncológicos, con pacientes de otras patologías que no hacen diagnósticos de muerte encefálica, sino que fallecen, o pacientes posquirúrgicos con lesiones graves. Son ustedes los encargados de dar malas noticias a los familiares de estos pacientes. El duelo, el que es capaz de encontrar, sabrá también separarse, de igual modo que la separación es el prerequisito de todo encuentro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando el duelo, nosotros no lo vamos a solucionar haciendo un acercamiento a la familia, pero sí servimos de apoyo, mientras nosotros podamos orientar a esa familia, dar respuestas claras, escucharlas, dar toda la información necesaria para que la familia entienda la enfermedad como tal y el pronóstico que tiene ese paciente. Eso va ayudando a la familia a que elabore el duelo en el momento en que esa persona fallece. Aunque se dice que el duelo se elabora más o menos entre 1 y 3 años, pero digamos que no es como tanto el duelo que lo acepten de manera inmediata, sino que acepten la pérdida de ese ser querido y
y que van a seguir su vida normal. Cuando una familia afronta la pérdida de un ser querido, se genera una aflicción y de ahí pues, podemos tener dos caminos. El luto, en donde se hace una ceremonia, eso depende de la parte cultural, religiosa y de muchos aspectos, y de cierta manera eso ayuda a que la familia, los seres queridos le den ese último adiós y recuerden a esa persona como era. Y también, por otro lado, se presenta el duelo, y ese duelo se da de diferentes maneras. Depende de la cultura, de la religión, del parentesco del fallecido. Entonces, se pueden dar una cantidad de respuestas que se puede presentar una situación estresante. ¿Por qué se puede generar este estrés? Porque el ser humano establece fuertes lazos afectivos con otros. Cualquier situación que suscite la pérdida de esos lazos provocará reacciones de magnitud proporcional a la intensidad del lazo creado. No es lo mismo la pérdida de un padre, de un hijo, de un menor de edad, a la pérdida de un primo lejano o de un amigo que estudió con nosotros en la universidad hace 20 años, no lo vemos o no compartimos con él. Entonces, esa manifestación se da mientras nosotros estemos más ligados a la persona que ha fallecido. Y se presentan unos determinantes en la elaboración del duelo. Entonces, el tipo de relación afectiva con el fallecido, como se los dije anteriormente, se da más cuando son menores de edad, cuando el padre pierde a un hijo, pues siempre nos han dicho que nosotros somos los que debemos de enterrar a los padres y no los padres a los hijos. No es lo mismo una muerte violenta por un accidente de tránsito o un tumor súbito en una persona menor de edad o en una persona joven, y no es lo mismo que una persona lleve 4 o 5 meses con una enfermedad terminal donde ya esa persona ha tenido mucho dolor y la familia lo que quiere es que descanse. Entonces, esos factores influyen en la elaboración del duelo. El grado del parentesco, el aspecto del cadáver. No es lo mismo una persona que fallece por muerte natural a una persona, por ejemplo, que fallece en un accidente de tránsito o sufre algún atentado, una explosión o algo que desfigure el cuerpo. El grado de dependencia que ya se los había manifestado y las creencias religiosas. Hay unas fases en el proceso del duelo en donde lo más normal o lo que se presenta más es que la familia haga una negación, tenga rabia, después hace como una negociación, después hace una depresión y posteriormente hace una aceptación. Otras personas pueden hacer un shock, confusión, búsqueda, aceptación y posteriormente una reintegración. Otra puede ser aturdimiento, búsqueda, desorganización y una reorganización. Todas estas fases en el proceso del duelo, pues todos se inician, digamos, como una negación, como un shock, como un aturdimiento, y finalmente va cumpliendo todas esas fases, pues lo que se trata de hacer es que esa familia o ese ser querido que sigue en vida logre reincorporarse a la sociedad y siga su vida normal. Por eso hablamos de la aceptación, reintegración y reorganización. Dentro de esas fases del proceso de duelo, el personal médico debe familiarizarse con estas fases para poder reaccionar de una forma oportuna ante las necesidades de la familia, logrando una empatía con las familias, con los familiares del potencial donante y respuestas más eficaces. Hay una teoría que es hay unas tareas del duelo que habla Worden, en donde lo primero que debemos de hacer o tratar de hacer es afrontar la realidad de esa pérdida, ¿cierto? Inicialmente la familia no lo va a entender, pero es, digamos, el primer paso, donde se le da esa mala noticia, donde se le informa que su ser querido ha fallecido, y es el primer paso que ellos deben de afrontar.
De ahí se van a generar una cantidad de emociones y se va a generar un dolor tanto físico como psíquico que no se puede describir, donde las personas deben manifestar o se deben dejar manifestar sus emociones y el dolor. A veces gritan, a veces se tiran al piso. Esas emociones es una forma en que esa familia está reaccionando ante esa pérdida. En ocasiones cohibimos o impedimos de que esas personas expresen sus emociones y lo que se recomienda para que ellas puedan elaborar el duelo es dejarlas que lo hagan. Si lo están haciendo en un lugar no adecuado, pues instruirlas o llevar a un sitio en donde puedan hacer esas manifestaciones. La tercera es adaptarse al medio sin el ser querido. Y ya lo última es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar con la vida, que este es el objetivo final de todo proceso. Cuando se nos pierde un ser querido, pues es recordarlo y que todos podamos seguir nuestra vida de una manera normal y con, digamos, pensando en nuestro ser querido como era, pero que no eh, intervenga en nuestra vida cotidiana. También se presentan unas manifestaciones en donde la, el familiar dice, siento rabia, yo no lo ayudé, puede sentir impotencia, si lo hubiera llevado al médico más rápido, o fue por culpa mía, o fue por culpa del médico, o le puede dar risa, es como una risa nerviosa, se puede quedar muda la persona en un momento determinado, en ese, de esas manifestaciones puede quedarse sin voz. Y todo eso lo debemos de entender, porque a veces cuando les estamos hablando a las familias, pues la familia se queda muda, no habla, no tiene ningún tipo de expresión, y uno a veces cree que es una familia mal educada o le da risa, y eso es una respuesta al duelo de esa persona. Acá viene algo muy importante, que es el papel del profesional en el duelo. Históricamente, a nosotros los médicos, no sé ahora cómo está en la parte de los posgrados en cuidado crítico, en medicina interna, si nos están enseñando a dar malas noticias y a informar a la familia porque a nosotros en la carrera nos enseñan es a salvar vidas, a hacer unos adecuados tratamientos, a prolongar la vida, pero muchas veces perdemos esa batalla, perdemos ese reto que tenemos de salvar a las personas y perdemos a algunos pacientes, y al perder nosotros pacientes, pues eso nos puede llenar de angustia, y muchas veces el personal médico no está preparado para afrontar esa pérdida de esos pacientes. Con respecto al duelo, el personal médico debe tener resueltos sus propios conflictos ante la muerte para poder enfrentar el diario vivir con las familias de los potenciales donantes. Sin esto, es muy probable que no sean capaces de hablar con la familia y apoyarles en los primeros momentos del proceso del duelo. Ahí se expresa muy claro, nosotros como médicos tenemos que aceptar la muerte y debemos aceptarla y estar preparados, y también preparados para dar una mala noticia. A veces, no siempre, podemos tener una mala preparación en el manejo del duelo, podemos equivocarnos en la comunicación, o a veces cuando se hace el cambio de turno, no sabemos qué información dio nuestro colega y se puede generar confusión en la familia. A veces también se genera el miedo al contacto con la familia de los potenciales donantes, miedo a no saber qué hacer para ayudar. Se genera una tensión de huida tras la comunicación de una mala noticia. Ejemplo, se le hizo diagnóstico de muerte encefálica a esta persona. ¿Quién le va a dar la noticia? A veces le dicen a la enfermera o le dicen a una persona externa que no conoce y yo no quiero saber del tema, o llamen a los del grupo de trasplantes para que le den esa notificación. Esto muchas veces se da por una falta de experiencia y actitudes personales hacia la donación. También puede existir un condicionamiento por creencias culturales o religiosas. Pero ahí nosotros, el profesional de la salud, puede ayudar a esas familias y sirve de ayuda. ¿Por qué? Porque puede reducir el daño
el daño potencial de la muerte, respeto por la persona, proporcionar apoyo emocional y alivio al sufrimiento, facilitar la expresión de emociones y estimular su verbalización, ayudar a reconocer los sentimientos iniciales como naturales. Esto es muy importante porque pues a veces nosotros nos vemos impotentes cuando afrontamos a una persona que acaba de fallecer. ¿Qué le va a decir a la familia? ¿Cómo le informo? La experiencia que yo he tenido en muchas entrevistas que he hecho con la familia lo único que necesita es que uno le diga la verdad, que uno sea sincero y que uno le dé respuesta a todas sus necesidades, casi que hacer como una planificación donde yo no deje ninguna respuesta, no deje ninguna duda y todas las respuestas sean satisfactorias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que si el tratamiento que se le hizo si fue el adecuado, que se hizo todo lo posible por salvar a esa persona, que nunca se descuidó, que en la UCI o en el servicio donde se encontraba siempre lo dejaron entrar al servicio y no tuvo inconvenientes, que la familia siempre estuvo informada, que la familia está satisfecha con el tratamiento. Todas esas cosas, en el momento de dar esa mala noticia, la familia la van a aceptar de una manera muy, muy alentador y ustedes como médicos pueden ayudar a esas familias a mejorar esa elaboración del duelo como tal. Y ya se los había mencionado, pues los profesionales de la salud no estamos preparados para afrontar el fallecimiento de nuestros pacientes. A veces sentimos una sensación de fracaso. No sé si nos forman o los están formando actualmente en comunicación de malas noticias y en el proceso del duelo. Y esto hace que se aumente la ansiedad y una dificultad de interacción con el profesional. O sea, no hay una buena interacción entre el médico y la familia en ese momento de dar esa mala noticia a la familia del fallecido. En esa interacción, en el proceso de la comunicación que buscamos, dar confianza, efectividad, respeto y bienestar. Lo que se busca es comunicar, dar una información adecuada, coordinar, es explicarles, hombre, qué hay que hacer, qué sigue, qué ayuda necesitan, facilitarles un teléfono si no lo tienen, dar la mayor información posible a la familia. Una cosa importante no es dar la información solamente a una persona, sino reunir al núcleo familiar, porque esa persona, uno a veces no sabe si la información que uno está dando, ellos como receptores de la información sí me captan la idea a lo que yo quiero decir. Pero si yo formo un grupo de 6, 7 o 5 personas de la familia, les doy esa misma información, aclaro todas sus dudas, lo debo hacer con un lenguaje claro y sencillo, no en un lenguaje médico. Ahí yo les estoy dando una información adecuada y esa familia se va a sentir mucho mejor. Eso les va a ayudar a aceptar y a digerir la pérdida de su ser querido. La comunicación, proceso de interacción. Para lograr respuestas en las personas debemos emplear un lenguaje con mensajes claros y sencillos y utilizar un lenguaje no verbal coherente con lo que decimos y hacemos. A veces no nos damos cuenta, pero las familias se dan cuenta absolutamente de todo lo que hacemos. El 70% del lenguaje no verbal se da en una conversación en estos casos. Si nosotros miramos hacia el piso, generamos inseguridad en la familia. Si nosotros cruzamos los brazos, si entrecruzamos las piernas, si no somos capaces de mirar a esa familia, le estamos dando de manera indirecta, le estamos generando una desconfianza. Por eso es tan importante el lenguaje no verbal. ¿Qué hacen en estos momentos? De pronto poner el brazo en el hombro, no opinar, déjalo que llore, déjalo que grite. Es más como un acompañamiento para que esas personas puedan ir interactuando con nosotros. Que el objetivo final es ayudarlos a que superen esa pérdida de su ser querido. Las técnicas de comunicación van a mejorar la relación con las familias,
van a conocer más del proceso de la donación. Como esta charla está enfocada al proceso de la gestión operativa de la donación, por eso hablamos del proceso de la donación. Entonces, cuando uno va a hacer una entrevista de donación o uno va a enfocar algo, lo primero que uno debe hacer es preguntarle a la familia que si entendió lo que le dijo el médico. Cuando una persona fallece en muerte encefálica, el médico tratante o el neurocirujano, una vez tenga los dos diagnósticos de muerte, pues le informa a la familia que está con dos diagnósticos de muerte encefálica, pues lo cual significa que la persona clínicamente ya falleció. Pero a veces, como nos expresamos en un lenguaje médico, entonces las familias en muchas ocasiones entienden lo que les transmitió el médico, pero no conocen el concepto de muerte encefálica. Entonces uno, antes de empezar una entrevista de donación o a dar ese apoyo que le está dando a la familia, pues es preguntarles, mire, ¿usted entendió lo que le explicó el médico? Y ellos le dicen a uno, sí. ¿Qué les dijo? Ah, que está muerta encefálica. ¿Y usted sabe qué significa eso? Ah, no, que está conectado a una máquina y estamos esperando a ver si arranca a respirar solo. Entonces, si eso se lo contesta a uno a la familia, le toca a uno empezar el proceso desde cero, porque la familia o está en una negación o le entendió mal al médico cuando dio la información. Entonces toca otra vez explicarles desde cero y no se puede hacer ninguna intervención con respecto al proceso de la donación, porque de manera inmediata va a ser una negativa, porque la familia no entiende que su familiar ha fallecido. Una cosa muy importante es que la entrevista de la donación, cuando hacemos una buena entrevista, aclaramos todas las dudas a los seres queridos, esto ayuda a las familias y nos van a recordar, porque es que a veces nosotros confundimos que la muerte, que una familia cuando pierde a un ser querido se va a enojar si yo les hablo de donación. Antes, al contrario, ya en algunos países se hablan de criterio de ingreso a UCI, preguntándole a la familia si la persona quiere ser donante. Y se considera que toda persona que fallezca dentro de un hospital tiene el derecho a que su familia opine si esta persona quería ser donante o no quería ser donante. Anteriormente teníamos miedo y decíamos, no, ¿cómo le vamos a comunicar? La familia nos va a malinterpretar. Pero ahora se considera como un derecho de que esa familia, esa persona que fallece, tenga la opción, o sea, que se le brinde la oportunidad de ser donante. La entrevista de donación en el contexto del duelo. Entonces, esta parte es muy importante. Ahora con la 1805 se dice que no hay que hacer una entrevista de donación, pero lo más importante es que sí se debe hacer un acompañamiento a esa familia con respecto al dolor. Afortunadamente, ya muchas clínicas tienen psicólogos y también el personal de paliativos que en ocasiones tienen experiencia en este tema y reúnen a las familias y les explican y les van ayudando a elaborar este duelo, diciéndole que en un momento determinado esta persona, por el pronóstico neurológico que tiene, la persona va a fallecer. Pero también es importante la experiencia y la destreza de quien entrevista y va a tocar el tema de la donación en un momento de crisis. ¿Por qué se lo digo? Porque cualquier palabra, cualquier error que nosotros cometamos, y les voy a contar cosas de la experiencia. Un ejemplo tan sencillo. Una clínica se esfuerza en mantener una persona que falleció con los dos diagnósticos de muerte encefálica, ya los tiene escritos en la historia clínica, se hizo todo el proceso del mantenimiento del donante como ustedes lo han visto en el curso, y lo único que falta es una entrevista a la donación o explicarle a la familia que puede ser donante. La familia no está, entonces se llama por teléfono a la familia y el vigilante se enteró que esa persona había fallecido y que tenía dos diagnósticos de muerte encefálica. La familia no sabe que va a ser donante, simplemente se le informó que fuera a la clínica urgente, que se le va a dar una información. Y el vigilante, no de una manera inocente, nos ha pasado varias veces, le dice a la familia, ustedes son la familia, los familiares del donante, bien pasen y hablen con el médico. Entonces, de entrada solamente decirle, donante,
no saben que está muerto, no saben que tiene dos diagnósticos de muerte encefálica y se les habla de donación, ¿qué va a pasar? De manera inmediata es una negativa. Por eso es importante que este tema se maneje con prudencia y sea casi que una persona o dos personas las responsables de dar la información y tratar de que la información no se filtre hacia vigilantes, porteros o a veces las mismas auxiliares, si no están enteradas del proceso, pues pueden dañar un proceso de donación por los que ya interpreten, así quieran ayudar. Entonces, de ahí ya hablamos con la familia, se les explicó, ellos, el primer paso es que entiendan y tengan claro el concepto de muerte encefálica, y una de las primeras preguntas que le hacen a uno es ¿por qué el corazón late? ¿Por qué el pecho se infla? ¿Por qué está caliente? ¿Y por qué puede tener movimientos? Por ejemplo, en España, para evitar movimientos musculares que los pueden tener los pacientes, son reflejos medulares, el reflejo de Lázaro, hay una cantidad de reflejos descritos, lo que hacen es, una vez se le hacen los dos diagnósticos de muerte encefálica, relajan el cadáver. ¿Por qué? Porque imagínense uno, ya nos ha pasado muchas veces, estamos haciendo una entrevista de donación con dos diagnósticos, hasta con pruebas complementarias, arteriografía, Doppler o algún otro tipo de examen, la familia le aprieta la mano al fallecido y hace un reflejo del dedo ondulante y el dedo se mueve. Entonces la familia dice, uy, me respondió, el paciente está vivo, doctor, mire, y toca otra vez volver a empezar el proceso. Una de las recomendaciones es, una vez tenga los dos diagnósticos de muerte encefálica, poner relajantes musculares para que no se presenten estos inconvenientes y empezar otra vez el proceso de cero y explicarle a una familia que está en un duelo, decirle que ese movimiento no es un movimiento voluntario, sino que es un movimiento, es un reflejo medular, y vaya, explíquele usted a la familia que lo entienda y después háblele de donación. Es una parte muy compleja y difícil de explicar. Entonces, una vez ya sabemos, con la familia tenemos claro de que no tiene movimientos, se le explica a la familia por qué no respira y que la ve aparentemente respirar. Nosotros, en muchas ocasiones, para que la familia entienda, desconectamos al paciente del ventilador por 15, 20 segunditos para que ellos vean que el pecho no se infla, pues no hay respiración espontánea. Le explicamos por qué el corazón sigue funcionando, que es un sistema independiente, que el corazón no depende del cerebro, que lo que tiene malo es el cerebro y lo que lo llevó a una muerte encefálica fue el daño cerebral que tuvo, y que el corazón sigue funcionando y que funcionaría durante 3 a 5 minutos sin oxígeno, y le mostramos que se le quita el oxígeno, y eso ha hecho que las familias entiendan y diferencien de un estado de coma a una muerte encefálica. Digamos que ese es el primer paso para poder abordar satisfactoriamente una familia con respecto a la donación. Después de que tenemos eso, no nos podemos equivocar a quién entrevistar. A veces decimos quién es el esposo y resulta que tiene dos esposas, y que llega la pareja, la primera pareja con la que vivió 10 años y tiene otra pareja actual. Entonces uno muchas veces debe diferenciar eso y preguntar, hacer muy buena historia clínica y saber cuáles son los allegados. A veces nos han juntado 2 y 3 esposos de la señora del fallecido y son separados, y eso se nos vuelve un problema. Y lo otro que también se recomienda es identificar al líder de la familia. ¿Por qué? Porque con la familia numerosa siempre hay una persona que es la que decide, yo pago el entierro, yo soy la que me entiendo con el cuerpo, dígame doctor qué es lo que hay que hacer, a dónde vamos a hacer. Y un momento importante para uno saber cuándo hacer la entrevista o cuándo tocar el tema de donación es cuando la familia manifiesta, ah doctor, sí, ya entendimos, ya falleció, vamos a llamar a la funeraria, vamos a hacer esto o qué otra cosa hay por hacer. Entonces, cuando ellos mismos tocan ese tema, es el momento crucial para hacer una intervención de la donación. Entonces ahí es donde se le pregunta, usted sabe que se identifica uno como un médico de la red de donación y trasplantes, o se identifica como médico de la UCI y decirle, mire, usted sabe que su familiar, ¿cómo era? Era una persona buena, caritativa, le gustaba ayudar a las personas. Sí, él era muy bueno. Ah, bueno, es que mire, como tiene los dos diagnósticos de muerte encefálica, la norma dice que se debe notificar y que esa persona puede ser un potencial donante. ¿Ustedes qué opinan de que los órganos de él, los tejidos de él puedan vivir en otras personas?
teniendo en cuenta que es una persona caritativa, que le puede ayudar a otros, que le puede dar vida, que su corazoncito tan alegre le puede ayudar. Hay que dar, digamos, dar unas expresiones que la familia diga, uy, es que el corazoncito de Pedro, del fallecido, si se llamaba Pedro, va a funcionar en un niño, va a funcionar en otra persona, ese corazón como era alegre, esos pulmones, esos tejidos. Entonces es como decirle a esa familia que a pesar de la muerte y la pérdida de su ser querido, ese ser querido ya está descansando y que esos órganos y tejidos se pueden quedar en la tierra para ayudar a otras personas. Acá, ¿quién conduce la entrevista? Pues la entrevista normalmente la puede conducir el intensivista que se encuentra en el servicio, que ha tenido, digamos, contacto con la familia, o como funciona actualmente la red de donación y trasplantes, es que el intensivista notifica y llega el médico coordinador operativo de trasplantes. Pero ahorita con la resolución 3100, pues hay unos cambios que más en la conferencia de la abogada les va a dar esos datos, porque la 3100, todos los servicios de cuidados intensivos deben de contar o tener coordinador operativo de trasplantes dentro de sus servicios. Las familias a veces le hacen a unas preguntas. Venga, ¿yo por qué yo no quiero donar? ¿A quién pertenece el cuerpo? ¿Qué se debe hacer? Entonces, con respecto a la ley, por eso nosotros recomendamos no ser impositivos en ese tema y no darles solamente se hace una entrevista de donación y donde hay una aceptación de la familia. Y decirles pues que el cuerpo como tal, sobre todo cuando son por muerte violenta, ellos muchas veces no quieren que el cuerpo vaya a medicina legal y dicen que no, que le están robando el cuerpo, que porque va a ir a medicina legal. Y esos que fallecen por muerte violenta, para nosotros, como coordinadores de trasplantes, es una ayuda, porque la mayoría de los que fallecen por muerte violenta, al informarles a la familia que si ellos no están de acuerdo con la donación, de todas maneras, cuando lleguen a medicina legal, esos órganos los van a sacar, pero con la diferencia de que esos órganos no van a ser trasplantados, sino que simplemente van a ser extraídos y no le van a servir a nadie. Entonces, es triste decirlo, pero muchos de los fallecidos por muerte violenta, las familias aceptan la donación porque estas personas tienen que ir a medicina legal. Bueno, como se los había mencionado anteriormente, pues la solicitud la debe realizar el equipo de coordinación de trasplantes o el médico, de acuerdo a la confianza o empatía que tenga con la familia. Es importante que el profesional tenga una actitud positiva y objetiva frente a la donación. El balance emocional del entrevistador es percibido por los familiares del potencial donante. Entonces, todas las familias son diferentes y todas debemos de ser muy cautelosos, muy asertivos, hacerla en el momento oportuno. A veces nos dicen, no, mire, es que acá estamos María y Juan, pero falta un hermano que era el preferido de ella, está en un pueblo porque no lo esperamos, o hay un familiar que está en Estados Unidos. Entonces, cuando tenemos esas situaciones de familiares que viven lejos, pues lo que podemos hacer es, o lo que se hace práctico, pues muchas veces no es dejar el cuerpo 2 o 3 días conectado a un ventilador esperando a un familiar sin nosotros ni siquiera saber qué piensa acerca de la donación. Entonces lo que nosotros hacemos es, primero, explicarles a los que están acá en la ciudad y decirles, mire, su ser querido acaba de fallecer, está con estos diagnósticos y puede ser un potencial donante. ¿Ustedes qué opinan? No, nosotros estamos de acuerdo, pero falta el concepto de unos familiares que no están en la ciudad, no están en el país. Entonces ahí nosotros podemos decirles, mire, si ustedes están de acuerdo y si ustedes lo permiten, nosotros podemos llamar a esa familia, hablar con sus familiares, explicarles lo del proceso de la donación y hacemos de cierta manera una entrevista telefónica para ahorrar tiempo y no dejar y saber qué piensa la familia con respecto a esa donación, si va a ser efectiva o no, para no dejar un cuerpo 3, 4 o 5 días que no tiene una justificación para después desconectarlo si la familia no estaba de acuerdo con la donación.
Quien entrevista es fundamental que se entere de todo lo que dice la historia clínica, conozca a los familiares, llame al fallecido por su nombre, aprenderse los nombres de los seres queridos en lo posible. Se debe tener un poquito de psicología, conocer un poquito de medicina para poder dar una comunicación adecuada. Y ya se los había mencionado, hay muy importante la expresión no verbal, ser amable, escuchar, la mirada siempre, pues mirar a los familiares, no ocultar la mirada, no cruzar los brazos, no escondernos. Si es posible hacer un contacto físico, pues es tocarle un hombro, darle la mano, abrazarla. Eso ayuda a las familias para que vayan elaborando ese duelo y vayan haciendo una empatía con nosotros. ¿Y dónde dar esa información? Pues no es lo mismo dar la información al lado del fallecido, donde la persona va a estar ansiosa, angustiada, mirando a su ser querido y yo hablándole, lo más probable es que no me entienda absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué se recomienda? Es llevarlo a un sitio adecuado, a una oficina, donde yo tenga la posibilidad de que tenga un teléfono, una silla, tenga agua, tenga un pañuelo, tenga algún analgésico. A veces se puede desmayar una persona, donde yo la pueda sentar, donde le pueda levantar los pies. No en todos los hospitales hay esto, pero a veces se puede adecuar un consultorio o una sala de descanso para dar esta información a la familia. No es lo mismo tener una oficina así desorganizada para, ahí tengo el agua, tengo el café y tengo una cantidad de papeles, a tener la misma oficina, pues digamos organizada con el agua, y esto me va a generar un ambiente más cálido a la hora de dar la información. Aunque aquí pues dentro de la foto pues está muy bonita y muy organizada, pero se recomienda que no hayan barreras entre el médico y las personas con quienes estamos hablando, sino que la información sea cercana, donde yo no genere una barrera. Esta mesa nos genera barreras. Cuando nos hablamos de aproximación a la familia, hay unos principios éticos, donde hay una autonomía, respetar la decisión de la persona, no maleficencia, no hacer daño, explicarle siempre a la familia que se respeta la integridad del cuerpo, porque muchas veces le preguntan a uno que va a quedar desfigurado, que va a quedar mutilado. La ley nos exige tanto a los de órganos como a los de tejido hacer una reconstrucción del cuerpo y donde se recupere su apariencia normal, donde esos órganos van a ser distribuidos con equidad y justicia, donde lo que se busca es hacer el bien a otras personas. Y esto sí es muy importante, y se han cometido errores en Colombia y en clínicas grandes de la ciudad, donde hacen un trasplante y al otro día lo publican. Y el donante fue el mismo día, entonces claro, la familia se va a dar cuenta quién trasplantaron y al otro día publican, se trasplantó en X clínica, corazón o pulmón o hígado, riñón, satisfactoriamente de un donante joven. Y yo soy el familiar del donante y veo la foto del receptor. Eso por ley no se debe hacer. Se supone que por norma no se deben de conocer ni pues, familiares del donante con los receptores. Bueno, si ustedes, por ejemplo, no van a hacer el proceso de la donación, pues de hablar con la familia, llaman al coordinador operativo de trasplantes o a la red de donación. Ese médico llega, lo ideal es que ustedes lo presenten. El coordinador debe leer la historia clínica como se los había mencionado anteriormente y debe usar un lenguaje sencillo y no olvidar el lenguaje verbal para iniciar ese proceso de la entrevista a la familia. Ya esta parte, todo esto se los había mencionado, donde se deben hacer preguntas abiertas, donde lo ideal es llegar a un diálogo con la familia, resolver todas las dudas. Esta parte es muy importante. Uno tiene que preparar la entrevista, o sea, no es solamente llegar y decir que, no, es que su ser querido falleció, va para medicina legal y ya lo único que le queda hacer a ustedes es que sea donante. Eso es muy mala entrevista, eso es una negativa. Seguro que la familia se va a enojar con ustedes si lo hicieran de esa manera. Pero si nosotros, como se los he dicho durante toda la conferencia, hicimos una empatía, ayudamos a la familia, le cogimos la mano, lo sentamos, le ofrecimos analgésico, le resolvimos todas las dudas, estuvimos seguros en todo lo que les dijimos, entendieron el concepto de muerte encefálica,
eso es una aceptación de manera inmediata. Ya se los había mencionado, donde hablamos de la utilidad, de lo útil que podrían ser esos órganos dándoselos a otra persona, ser solidarios con otras personas que están en la lista de espera y están sufriendo, elevar la imagen del donante, cómo era en vida, como padre, como amigo, le gustaba ayudar a otros, era una persona noble, generosa, le gustaba donar sangre. Eso es muy importante para que las familias acepten la donación como tal. Esto sí es algo que ayuda bastante, no ser rígidos con las normas cuando tenemos estos casos especiales, cuando fallece una persona, porque pues yo sé que, bueno, ahora con COVID, pero en condiciones normales, pues permitirle entrar a los familiares que lo vean por la última vez, siguiendo todas las medidas de aseo y asepsia, para que puedan ingresar a los servicios de cuidados intensivos y ver por última vez a su familiar. Ofrecerles una privacidad y en ocasiones, pues si la clínica lo tiene, pues ofrecer los santos óleos o si ya se los dieron, pues por parte del cura en caso de contar con él. Ya la integridad del cuerpo se respeta. Esta diapositiva es muy importante porque hay un estudio español en donde se dice que el 50% de las entrevistas de donación se pueden revertir. Es posible que yo cuando haga ese acercamiento la haya hecho en el momento equivocado y sea en el momento menos oportuno y la familia me dice que no quiere saber nada hasta se disguste conmigo y yo no quiero que sea donante. Y uno puede esperar pues media hora, 40 minutos o hasta cambiar de entrevistador y otra persona que genere una mejor empatía con esa familia puede lograr que la familia cambie de opinión. ¿Cuáles son esas? Las más comunes, con la parte legal, con las demoras en la entrega del cuerpo, problemas religiosos, a veces dicen pues que hay unas religiones que no donan, y la integridad del cuerpo en nuestro país es como la más común. Las familias le temen mucho a que le vayan a entregar un cuerpo desfigurado. Otra de las causas de negativas, quejas en el sistema, no lo atendieron, si lo hubieran operado antes. Esta se da mucho en los fallecidos por accidente cerebrovascular. Desconocimiento de la voluntad del donante, por eso ahora salió la ley 1805 en donde es importante que todos nos manifestemos y digamos si estamos de acuerdo o no con respecto a la donación. Eso nos ayudaría bastante a este tema y al sistema porque pues finalmente si están de acuerdo con la donación pues se cuidarían hasta lo último de estas personas y el que no está de acuerdo y tiene una voluntad anticipada pues ni se cuidaría como donante. Bueno, acá la próxima diapositiva es un estudio que se hizo comparado con las negativas y esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque muchas de estas negativas son reversibles y algunas son parecidas en dos países diferentes. Como ustedes saben y se lo han dicho en muchas ocasiones en la conferencia, España es el país número 1 en el tema de donación y trasplantes y tiene unos recursos grandísimos para este tema, para publicidad y para todo. Y a pesar de todo, en estos momentos están un 15% de negativas. O sea, todavía no ha llegado a un 100% ni lo va a llegar con todo lo que han hecho. Entonces, la principal causa en las familias para la aceptación de la donación es el desacuerdo familiar. Y eso se presenta mucho en nuestra ciudad porque son familias numerosas. Entonces, 2 o 3 dicen que sí, uno dice que no. Y nosotros tomamos, así 4 personas estén de acuerdo y una persona no está de acuerdo con la donación, lo tomamos como una negativa porque pues finalmente esa familia va a seguir en vida y no queremos que se genere un problema por la donación que se está haciendo. La integridad del cuerpo, mire que a nosotros nos falta trabajar todavía mucho en esa parte, mientras en Medellín, en 183 negativas de donación, el 29% fue esa la causa de la negativa, en España solamente el 4.8%. No elaboración del duelo también la tenemos muy alta. ¿Qué significa eso? Que abordamos a la familia en un momento no adecuado. Entonces la familia nos dijo, no, yo no quiero saber nada, absolutamente nada, mientras en España era del 5.8. Y miren qué interesante esta diapositiva, pues en España ya hay una autonomía y ya la persona en vida manifiesta si quiere ser o no quiere ser donante. Entonces, mientras en España
el 40.7% de las negativas es porque la persona en vida dijo que no quería ser donante, pues a nosotros en Colombia el 13% es que la persona que falleció no quería ser donante. Creencias religiosas es muy parecido y por lucro económico en los trasplantes pues es muy similar y otras es el 4%, 4.37% en Medellín y el 17.1% en otros países. Y bueno, entre las conclusiones, pues la notificación de malas noticias genera tensiones en los profesionales. Una relación profesional con las familias facilita la interacción. La donación de órganos y tejidos ayuda a los familiares a elaborar el duelo. La mayoría de las familias están de acuerdo con la donación de órganos y tejidos. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos temor, vuelvo y se lo repito, tenemos temor en informar a la familia o hacer una entrevista de donación porque nos van a decir que no se van a enojar y es a lo contrario. En estos momentos el 75% de las familias están de acuerdo con la donación y solamente un 25% no están de acuerdo con la donación. Y también importante disponer con un protocolo o un profesional para dar esas malas noticias cuando tengamos un potencial donante o una persona crítica en cuidados intensivos. Los familiares del fallecido deben saber que su familiar puede ser donante por ley. Eso está establecido en la ley 1805 del 2016. O sea que no podemos negar esa oportunidad a ese fallecido de que pueda ser un potencial donante. Hasta aquí pues llega la conferencia. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, alguna duda con respecto a la charla. Jaime, muchas gracias por la conferencia, muy clara, muy concisa. Doctores, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, entonces por favor cada uno va activando el micrófono y la formula a viva voz. Sí, con referente a los familiares que están por fuera y tener que dar la comunicación por teléfono, cómo hacer con este acercamiento, no tener la persona frente a frente. Me gustaría saber cómo abordas tú eso. Bueno, se nos han presentado varios casos, familiares en Estados Unidos, familiares en España, en Venezuela. Entonces, ¿qué hacemos? Casi siempre la familia está dividida, ¿cierto? O sea, hay unos familiares que están en Colombia y unos familiares que están en el extranjero. Casi siempre esa persona que está en el extranjero, digamos que es la que tiene el poder económico, como se los manifesté anteriormente, y la familia no toma ninguna decisión hasta que no se converse con esa persona que está por fuera del país. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es, a los que están en Colombia, que les quede totalmente claro y entiendan el proceso de que su familiar ya falleció y que ellos mismos le den la noticia al familiar y les digan, mire, es que nos llamaron del hospital, Pedro Juan ya falleció, para que esa persona que esté por fuera vaya iniciando esa elaboración del duelo, para que no seamos nosotros a esa familia, a esa persona que está por fuera, decirles de manera inmediata, explicarles todo el proceso y que elabore el duelo de manera inmediata y hacerles una entrevista. Eso sería pues un choque muy grande para esa persona que está por fuera del país. Entonces lo que recomendamos es que los familiares que están acá en Colombia entiendan el proceso, primero preguntarles si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo, pues porque finalmente si ellos no están de acuerdo eh, y no cambian de opinión, pues y el de afuera está de acuerdo, pues ahí se generaría una de las negativas que es desacuerdo familiar. Y una vez ya, cuando le preguntamos a la familia, ¿lograste hablar con tu familiar? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? No, ya entendió que va a viajar, que compró tiquete, que llega mañana, que llega en la noche, o que va a hacer todo lo posible por venir, o que no puede venir. Pues entonces uno le dice, lo puedo llamar y lo llama uno por WhatsApp y le informan, lo siento mucho, le informamos a sus familiares que Pedro Juan ha fallecido, tú entiendes, tienes alguna duda, se le da la explicación del por qué murió o cuál fue la causa de la muerte y que se hizo todo lo posible. Una vez él lo entienda, se toca el tema de la donación. Lo primero es resolver dudas con respecto al tratamiento y a la muerte y el por qué falleció. Y una vez esa persona entienda, pues ya se hace la entrevista de donación como tal. Perfecto. Pues, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas Eh, noches.
usted nos dice que pues cuando se da pues la negación y ya definitivo no se acepta como donante, que después se va a dar la desconexión del, del paciente, pues del potencial donante. Sí, ¿Cuánto tiempo esperan ustedes? A mí me vea, parece eso es un poco complejo aquí en Colombia, que te dicen, ah, bueno, como no lo aceptamos como donante, entonces nos lo desconectaron y nos lo dejaron morir, pues porque es que aquí la gente es un poco complicada, la verdad. bueno, sí, claro. Siquiera me hizo esa pregunta porque se me olvidó mencionarlo en la conferencia, es súper importante, vea. ¿Qué dice la norma? La ley dice que solamente se cuida un potencial donante si va a ser donante. Y eso está muy claro en el decreto 24, en la 2493 y en la 1805, que eso se los va a hablar cuando vean la charla de leyes. Yo creo que ustedes ya la vieron. Y ese punto es muy claro. Entonces, cuando yo tengo un potencial donante que tiene 2 diagnósticos de muerte encefálica, se ha hecho un mantenimiento y se hizo una entrevista de donación y la familia se niega rotundamente a la donación, ¿qué debo hacer yo como médico intensivista? Poner una notica en la historia. Y pongo, a pesar de que se hizo intervención con la familia, se le hizo todo el apoyo y se le habló del tema de la donación, la familia no está de acuerdo con la donación. ¿Qué hacen los grandes hospitales trasplantadores y en muchas salas de cuidados intensivos? Disminuyen el soporte inotrópico, disminuyen la ventilación y esperan 1 o 2 horitas a que la persona fallezca. Porque es que usted no está haciendo nada malo. Cuando una persona tiene 2 diagnósticos de muerte encefálica, significa que la persona ya falleció. O sea, usted no le está limitando ningún esfuerzo ni nada. Y el otro agravante es que si usted la deja conectada por temor a que la vayan a demandar, ese día entero que usted, una vez usted ponga que la persona es una negativa familiar, ningún sistema de seguridad social le va a cubrir esos gastos. O sea, nadie te va a cubrir, no, es que yo tuve un fallecido 24 horas o 36 horas porque es que la familia me dijo que no, y yo mantuve un muerto por tenerlo porque después se me iban a enojar. Entonces lo que hay que hacer es muy estratégicos y la recomendación es ir disminuyendo los parámetros ventilatorios y suspender inicialmente inotrópicos, poner los líquidos al mínimo y después disminuir los parámetros respiratorios, y eso bajo la norma y bajo la ley no tienes ningún inconveniente, porque al tener los 2 diagnósticos de muerte significa que la persona ya falleció. Prolongar una persona con 2 diagnósticos de muerte encefálica, 4 horas, 6 horas, un día, 2 días, es aumentarle el dolor a la familia y generarles una falsa expectativa de que ese ser querido que falleció todavía está vivo. Se sentirían como engañados. Vea, usted me habla de donación y fuera de eso me lo está dejando ahí conectado, entonces no está muerto. O si se murió, ya está muerto. No hacerlo así súbitamente, sino como se los expliqué. Y seguro que Muchas si no, gracias. no vas a tener inconvenientes. Listo, muchas gracias. Con Pero gusto, pues no doctor. se les dice, ¿no? No se les dice. No, 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 no. Simplemente tú pones la notica en la como familia no acepta la donación, cumpliendo la ley 1805, porque acuerden que por habilitación a ustedes les van a hacer, a todos los servicios de cuidados intensivos, les van a hacer un seguimiento y les van a evaluar la notificación y los diagnósticos de muerte. Por eso es que este curso se está haciendo. No sé si ustedes han leído la 3100 del 2019 con la nueva ley de habilitación. Van a medir el número de potenciales donantes que ustedes tienen en UCI, el número de diagnósticos, el número de efectivos. Entonces eso va para allá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? De todas maneras pueden hacer preguntas por el chat durante toda esta semana si tienen alguna pregunta. Buenas noches. Sí, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué hacer cuando las poblaciones o los familiares tienen arraigadas sus creencias religiosas o, por ejemplo, en la zona en la que yo me encuentro, eh, tenemos poblaciones indígenas que son supremamente reacias a todo este tema? Sí, doctora. Por eso, una de las partes iniciales, ellos hacen una cosa que se llama el culto al cuerpo, y tocar un indígena pues es muy complejo. Entonces, a pesar de que la ley dice que si esa persona no se opuso a la donación en vida que es donante, por eso hacemos toda la entrevista. Y si finalmente la familia dice que no, lo ideal y lo recomendable es no tomarlo como donante. Hacer lo mismo, 2 diagnósticos de muerte encefálica, la familia se opone a la donación, se les ayudó en la elaboración del duelo y con toda la información,
y finalmente eso se considera una negativa familiar. Así la norma diga que no hay, negativa, sino que todos somos donantes, pues imaginen el problema que me metería a tu clínica donde llamaras al grupo de trasplante y se le sacaran esos órganos de ese indígena. Se imagina el escándalo el otro día. Entonces la idea, ese es un ejemplo claro de que debemos de hacer las cosas bien, informándole a la familia, y si la familia está de acuerdo, se hace un proceso transparente. Si la familia no está de acuerdo, independiente de la raza, sea negro, blanco, mestizo o indígena, si no están de acuerdo, pues es una negativa. Está dentro del 20% o 25% que tenemos en Colombia de la negativa familiar. Gracias. Con gusto, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Edison. No, Ah, doctor Jaime, parece que no hay más interrogantes. De todas maneras, la invitación, como se las hizo el doctor Jaime, durante la semana las pueden formular a través del foro en el Moodle. Y bueno, les agradecemos mucho la asistencia y la participación. Jaime, muchas gracias. Que tengan todos buena noche y que descansen. Hasta luego. gracias a ustedes. Muy buena noche para Buenas todos. noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.